Ok, muchachos, continuamos con nuestro tema del día, nuestro segundo tema del día de hoy. Este sí va a estar un poquitito más largo de lo que hemos estado quizá acostumbrados con el otro, ¿va? Ok, nuestro tema de hoy, bueno, es el estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo es una de las teorías también sociológicas que busca precisamente comprender el funcionamiento de toda la sociedad. Vamos empezando con la introducción. Ok, lo primero, muchachos, antes que nada, nos debemos de responder una pregunta. Dice, y esto nos va a permitir precisamente introducirnos en los grandes temas de esta unidad. Dice, todos los seres humanos que vivimos en sociedad realizamos ciertas funciones mismas que permiten que la sociedad continúe existiendo. De acuerdo con sus propias ideas, piensen en 5 de esas funciones. No hay necesidad de que las anoten en sus apuntes. Solo recapitulemos, es decir, si cada uno de nosotros cumple con determinadas funciones que en última instancia forman parte de toda la sociedad. Los fenómenos sociales que ustedes perciben en la realidad y que les ha tocado vivir son posibles de comprenderse desde una perspectiva subjetiva, es decir, desde su propia perspectiva individual, o consideran que se pueden entender de una manera más objetiva, más científica, como lo hemos venido hablando. ¿Va? Bueno, si las respuestas fueron afirmativas, bueno, vamos a continuar con lo que sigue. El estructural funcionalismo parte de 2 elementos, muchachos, 2 teorías. Una que se conoce como funcionalismo. Básicamente, el funcionalismo tiene su base en los estudios de Herbert Spencer, fundador precisamente del darwinismo social, que posteriormente vamos a estar revisando. Dice, se caracteriza, o mejor dicho, el cual caracteriza a la organización social como un organismo biológico, es decir, como un ser humano. Ya lo hemos venido hablando de esta parte. El funcionalismo va a considerar que la sociedad es como un cuerpo humano con sus respectivas partes. Así dice, si una víscera funciona mal, todo el cuerpo tiene problemas directos o indirectos. Y lo mismo sucede con la sociedad, ya que si uno de los elementos es afectado, repercute en el conjunto social debido a su estrecha relación. Básicamente el funcionalismo retoma la idea de que en el cuerpo humano, cada uno de los elementos u órganos tiene una función. La sociedad también va a ser un cuerpo viviente, por lo tanto, cada uno de nosotros, cada una de las piezas u órganos tiene una función determinada. De acuerdo al estructuralismo, el estructural funcionalismo también retoma ciertos elementos del estructuralismo. Se considera el antropólogo francés Claude Lévi-Strauss como el fundador precisamente del estructuralismo. Él decía, por ejemplo, que no existe una sola totalidad social, sino sistemas o estructuras, como el sistema del parentesco, el sistema lingüístico, entre otras. Es como si hubiera estructuras. Y nuestro sistema social se compone precisamente de estructuras también. El sistema parentesco, el sistema fonológico, entre otros, el sistema político, el sistema económico. Eso es algo que todavía se sigue manejando en la época actual, muchachos. Emilio Durkheim constituye uno de los primeros sociólogos preocupados por los problemas metodológicos del estructural funcionalismo. Considera que la sociología se había limitado a manejar conceptos o ideas difícilmente demostrables, ya lo habíamos mencionado, a través de la experimentación o de la comprobación rigurosa. Para ello, Durkheim va a proponer tres reglas a seguir. El primero es eliminar todos los prejuicios. Los prejuicios, muchachos, no son otra cosa más que estas como ideas que tenemos ya anteriores antes de conocer a una persona o antes de conocer a una sociedad. Para Durkheim, el sociólogo debía de tener o eliminar todo prejuicio respecto a una sociedad, sino que debía simplemente arrimarse y conocerla. La materia de toda investigación social o sociológica debe de comprender un grupo de fenómenos definidos de antemano por ciertas características externas. Es decir, definir muy bien el problema de estudio y las características que tiene. Por ejemplo, si quisiéramos estudiar a la pobreza, vamos a tener que definir cuáles son las características de ese grupo social determinado que sufre precisamente esa pobreza. El investigador, es decir, nosotros como sociólogos, debemos de considerar los hechos sociales como independientes de sus manifestaciones individuales. Es decir, no me voy a preocupar porque una persona fume en las mañanas.
No, sino que yo voy a tener que considerar el hecho de que una sociedad determinada o la mayor parte de los miembros de una sociedad determinada fuman todos los días en la mañana. Esto se va a considerar como un hecho social y entonces como un elemento a estudiar por parte de la sociología del estructural funcionalismo. Dice, en cuanto al objeto de estudio de la sociología es para Durkheim el estudio de los hechos sociales, como son los modos de actuar o hacer, de pensar colectivos, y que se constituyen en patrones de conducta coercitivos y obligatorios para el individuo. Es decir, el hecho social que nosotros debemos de estudiar más que nada son nuestros modos de comportarnos, nuestros modos de actuar. Por ejemplo, la comunidad de hombres y de mujeres que todavía manejan ideas machistas. Ese sería un buen punto a estudiar. Todos estos se convierten en coercitivos. ¿Por qué? Porque parece ser que por el hecho de pertenecer a una sociedad determinada, muchos sujetos realizan las acciones tan solo por no ser rechazados a ellas. ¿Correcto? O al menos así lo va a considerar Durkheim. Publica, su obra, La división del trabajo social, en la que trata del problema de la solidaridad social, distinguiendo dos tipos de ella, la mecánica o por similitud y la orgánica. Esta es una parte del estudio del estructural funcionalismo desde Emilio Durkheim, ¿ok? Dice, en esa obra afirma que una sociedad regida por la solidaridad mecánica se caracteriza por una total competencia de cada individuo en la mayoría de los trabajos, surgiendo una mínima diferenciación debido a la edad y el sexo. Es decir, lo que va a plantear Durkheim en este caso es que en nuestra sociedad parece ser que hay una especie de solidaridad mecánica, en la cual en algún momento determinado va a provocar lo que se va a considerar como una especie de competencia entre todos los individuos. Dice aquí, cada individuo posee los recursos de su sociedad, tanto económicos como intelectuales, por lo que la sociedad no está especializada. En ella todos saben lo que tienen que hacer para sobrevivir. Es decir, es una especie de máquina funcionando. En cambio, por otro lado, la solidaridad orgánica es aquella en la que la unidad de la colectividad resulta de la diferenciación de las personas. Los individuos ya no son tan semejantes, sino diferentes, y esto se manifiesta en las sociedades más adelantadas. Ese tipo de solidaridad se reflejaría en las sociedades donde hay una especie de diferenciación, es decir, cada quien tenemos ciertas cualidades y sabemos que existen ciertas cualidades de cada quien, y esto nos permite precisamente saber ¿cómo se podría definir? Podría permitir que la sociedad aproveche los recursos que tiene, tanto es decir, de las personas, como de los recursos materiales, permitiendo precisamente una sociedad mucho más desarrollada. No obstante esto, y eso es lo que aparece al final, muchachos, una disculpa, y aparece perdido. Desafortunadamente eso también va a ser una especie de debilidad para la sociedad, al menos desde esta perspectiva. Actualmente, más bien posteriormente, los principales expositores del estructural funcionalismo son los teóricos del Círculo de Harvard. Uno es Talcott Parsons, que se encuentra precisamente a la cabeza, y del cual formaron parte, por ejemplo, Robert Catt y Merton, dos sociólogos muy importantes dentro de esta época. Caracterizándose, dice, los análisis sociales de esa escuela por una utilización frecuente de la estadística y los métodos cuantitativos. Parsons, por ejemplo, en este caso, recibe la influencia de pensadores ingleses y alemanes. Su obra máxima que despertó interés entre muchos investigadores es El sistema social, escrita en 1951 y con una trascendencia tal que a la fecha es el fundador del análisis sociológico en Estados Unidos. Señala que para cualquier conocimiento de la realidad social se debe partir de ciertos principios teóricos, es decir, ciertas ideas, ciertas teorías, y que entre más científicos sean, la realidad se conocerá mejor. Y ahora, ya lo habíamos mencionado, aquí es importante preguntarnos si realmente la sociedad se puede estudiar desde una perspectiva científica. Finalmente es el ser humano. El ser humano parece ser que por el simple hecho de ser libre puede ser muy variable. Sin embargo, Parsons, como otros científicos o sociólogos, van a llegar a considerar que realmente se pueden estudiar de esta manera, de manera científica. Ustedes ya los dejo a su criterio para que consideren si esto es posible o no. Dice, para ello supone la interacción de tres elementos: un actor, una situación y la orientación del actor hacia la situación. Aquí Parsons, por ejemplo, nos va a hablar de que
hay tres elementos importantes. Nosotros como individuos, la situación, que es nuestro contexto social, y la orientación de nosotros, es decir, hacia dónde nos movemos. Prácticamente es la intención que tengamos. Parsons tuvo un compañero en la elaboración de su teoría, Robert K. Merton, autor de El análisis estructural en la sociología, escrito en 1975. Para Merton dice, la teoría sociológica es un conjunto de grandes hipótesis que son reveladas en el proceso de la investigación directa de los hechos sociales concretos. Algo muy similar, vaya la redundancia, a la metodología de investigación documental, por ejemplo, o la experimental. Nuevamente, nos mete un poquito en conflictos porque parecería ser que la sociedad hasta cierto punto no podría ser tan analizada así, pero parece ser que grandes estudios han permitido comprender que tal vez sí sea cierto. Repito, lo dejaré a su criterio. Dice, son reveladas en el proceso de la investigación directa de los hechos sociales concretos, mismos que proponen o arrojan hipótesis concretas, las cuales conducen, a las teorías, para poder tratar de comprender al ser humano o sus leyes de comportamiento social. La concepción de sociología en la estructura del funcionalismo dice, el estructural funcionalismo constituye un enfoque en la que se supone que los elementos de una determinada estructura social son interdependientes, es decir, estamos conectados entre nosotros y que una variación de alguno de ellos repercute en las demás, como una estructura. Si tú quitas un ladrillo de una barda o varios ladrillos de una barda, esta terminará cayéndose. El sistema general de acción, según Parsons, contiene en su estructura cuatro subsistemas. El primero es el biológico u orgánico, conductual. Es la especie tipo organizada. La adaptación es la función que realiza y es realizada por el sistema económico. Lo que van a decir, muchachos, prácticamente es que nuestra estructura social se encuentra dividida en 4 subsistemas. El primero es el biológico u orgánico. Básicamente es nosotros como especie organizada. Y una de las ventajas o una de las características de esta estructura es la adaptación. Si investigamos por ahí, por ejemplo, a Darwin, más o menos nos vamos a recordar esta parte de la adaptación, es decir, cada ser humano, cada especie obtiene una característica nueva dentro de su sistema que le permite precisamente adaptarse al nuevo contexto natural, el caso de las especies, en nuestro caso, el contexto social. Y si es realizada por el sistema económico, en este caso es la economía la que nos permite adaptarnos a la nueva estructura social. El segundo subsistema es el cultural. Básicamente es toda la cultura que existe en nuestra nación, por ejemplo. Dice es el conjunto de normas, valores, lenguaje y símbolos compartidos, aceptados por la sociedad, es decir, por nosotros. El funcionamiento o la función de esto es el mantenimiento de ciertas pautas de conducta para que los individuos nos ajustemos a las expectativas del rol. Por ejemplo, el mismo rol social. Nosotros tenemos un rol social o compartimos ciertos roles sociales. De cada uno de ellos se esperan ciertas cualidades. Por ejemplo, el mío como rol docente, ustedes esperan determinadas características mías, que yo conozca sobre el tema, que sepa de lo que estoy hablando, que tenga todo un trabajo bien elaborado y demás, y que encuentre la metodología específica para explicarlos. De ustedes yo puedo esperar, como su rol de alumnos, pues determinadas características, que cumplan con sus actividades, que cumplan con sus apuntes, que hagan sus tareas, que hayan investigado todo lo que se les pidió. Cada uno de nosotros tiene ciertas expectativas y las expectativas que cada uno de nosotros cumple sirven para que nuestro pequeño grupo social denominado clase de Sociología 1 funcione y en última instancia todo el grupo social denominado escuela funcione también. Espero que con esto creo que se pueda entender un poco más. El social, va a ser también fundamental, está compuesto por las formas en que los individuos interactúan recíprocamente. La función primordial es la integración y supone la aceptación de las metas y las expectativas sociales. Las formas en que interactuamos en este caso es básicamente, por ejemplo, en esta ocasión, nuestra vía electrónica. Las reglas jurídicas que, por ejemplo, o reglamento que mantiene, por ejemplo, la escuela para ustedes, que es lo que va a permitir precisamente que funcione mejor todo nuestro sistema social.
De esa manera, bueno, se busca precisamente que haya un orden. Las entidades jurídicas tienen precisamente a su cargo esta función. Las leyes, los órganos legales, las cámaras de diputados, las cámaras de senadores, todo esto son entidades jurídicas. Las distintas instituciones que se encargan precisamente de guardar el orden, lo que es todo el sistema judicial y demás. Básicamente son las que se van a encargar de eso. ¿Va? Espero que no haya ninguna duda por ahí. Por último, es la personalidad. Dice, es el conjunto de motivaciones y orientaciones de la acción de los individuos. Su función es el logro de metas o fines. Intenta coordinar las motivaciones para alcanzar objetivos sociales. Los sistemas, bueno, son un conjunto ordenado de los elementos interdependientes que permanecen abiertos a la percepción de variables que pueden ser o que puedan modificarlos. Es decir, parece ser que estos 4 subsistemas en realidad no se quedan quietos, sino que continuamente se están moviendo. Por ejemplo, en la actualidad, dentro de las normas se están modificando muchas que permiten precisamente que las mujeres participen más activamente dentro de todo el sistema social. Entonces, los sistemas se encuentran abiertos, permiten y van a estar evolucionando como cualquier ser vivo. Dice, en la sociedad estas funciones son cumplidas por diversas instituciones, entre ellas podemos nombrar al sistema educativo y los medios masivos de comunicación, quienes son los encargados de la difusión de esas normas, valores, símbolos que componen la esfera cultural. Básicamente, entonces, quien se encarga de alguna manera de ir modificando todos estos sistemas, y creo yo me atrevería a apostar, muchachos, que el sistema educativo en sus dos vertientes, tanto el familiar como el de institución, es decir, el nuestro, el último, básicamente son los principales encargados de generar todas estas modificaciones. Y bueno, por último, dice, la estratificación social se refiere a las capas o estratos horizontales en que están dispuestas las personas de una sociedad. La estratificación social básicamente va a ser, de alguna manera, la división de nuestra población social por medio de grupos. Por ejemplo, la clase alta, la clase baja, la clase alta, la clase media, la clase baja. En la actualidad hay un aproximado de 6 clases sociales, cada una de ellas con sus respectivas características, y parece ser que cada una de estas clases sociales trabajan para cumplir el objetivo de toda la sociedad y que toda la sociedad se encuentre funcionando de manera adecuada. ¿Correcto, muchachos? Bueno, con esto estaríamos terminando. Bueno, por último, si alguien se quiere meter así como de lleno un poquito más a esto, o quiere encontrar algunos ejemplos de comparación, puede buscar, por ejemplo, lo que es la estructura o la estructuración de lo que es la comunidad de Esparta, una de las comunidades antiguas de la antigua Grecia, ¿va? Para que puedan como ver un ejemplo más claro de todo esto. ¿Va, muchachos? Ok, pasamos entonces a nuestro siguiente tema.